Primeramente, aún y cuando Jalisco es el principal productor de leche, que ocupa el primer lugar con el 18% de la producción nacional y el segundo lugar en la producción de carne de bovino, los pequeños y medianos productores se enfrentan a una serie de problemáticas, principalmente los altos costos de producción en la producción de leche y carne, debido al uso excesivo de alimentos concentrados, al mal manejo de las praderas en la parte de bovinos carne, falta de asistencia técnica en los ranchos con los pequeños y medianos productores, y por lo tanto se tiene una baja productividad tanto en leche y carne. Entonces la única alternativa que tienen ellos es dejar de usar concentrados, pero no dejarlos de usar por dejarlos de usar. Hay que buscar cultivos que en cuestión nutritiva te reemplacen esos nutrientes que se dan en el concentrado por cultivos alternativos, en este caso es girasol. La idea es buscar mejor calidad de pasturas y cantidad. Con ello poder bajar en lo más posible el uso del concentrado. Hay zonas muy diferentes unas de otras. En el caso de leche es muy diferente a lo que viene siendo carne. En el caso de carne se trata de aprovechar las praderas, los pastizales o lo que tiene el productor. Entonces al productor se le toma mucho en cuenta y se parte de un diagnóstico. Ese diagnóstico en un momento nos da los elementos claves para saber qué venir haciendo en las diferentes fases por las que tiene que llevar lo que viene siendo bovino carne. FIRA decidió implementar este programa en el estado de Jalisco con la finalidad de apoyar al productor con un programa de asistencia técnica y capacitación, que a través de asesores técnicos el productor pueda mejorar sus prácticas de manejo del ganado tanto en leche como carne y ser más eficiente en el sistema de producción. Antes de la asesoría de FIRA yo estaba dando aproximadamente 15 a 16 kilos por día, por vaca, en la pila. Después de la asesoría me estoy ahorrando alrededor de 5 kilos y medio por vaca al día. Entonces nosotros la única manera de defendernos es en el manejo. Y ahí es donde FIRA entra y nos apoya con tecnología, de que hagamos más efectivo el kilo de forraje que le llevamos a la vaca, que lo hagamos más efectivo. Por ejemplo, en la parte de leche se está tratando de mejorar la rentabilidad de la producción. Con los avances que tenemos se ha logrado incrementar la producción hasta en un 28% y abaratar el costo de producción hasta en un 40%. En la parte de bovinos carne se ha logrado reducir el costo de producción de 33 pesos por kilogramo a llevarlo a 22, 23 pesos por kilogramo. En el caso de carne hemos tenido reducción de costos de producción entre el 20 y 25%. Ahorita con este nuevo sistema en el que nos está apoyando FIRA, hemos encontrado resultados súper extraordinarios. Nosotros destetábamos a los 8 meses y a los 8 meses lo vendíamos más o menos un promedio de 300 kilos, pero estamos vendiendo ya de un promedio de como de 411. El éxito de este modelo consiste en el desarrollo del becerro en diferentes fases. Cada fase se ajusta de acuerdo a las condiciones de cada rancho o cada empresa. Porque inicié con una producción de vientres, de 125 vientres, los cuales tenía de partos únicamente el 45%. Hoy actualmente tengo el 80% y vamos por el 85%. Y si no hay un técnico, pues nomás tú a la buena de Dios, ya sabes si ya estará cargada y la vaca llega al año y ni cargada está. ¿Cuánto dinero estamos perdiendo realmente? Por eso es muy importante, o sea, que el técnico de FIRA esté trabajando con nosotros. Llega el técnico y ya le dice a uno por dónde se vaya uno, entonces yo creo que no hay límites, o sea, desde 5 o 6 vacas hasta 50, 100, se puede hacer. Este programa nos ha ayudado a mejorar los parámetros de calidad que exige la industria y con eso el productor se hace acreedor a obtener los estímulos que la industria tiene establecidos para estos parámetros, ¿no? Nosotros con el programa que ha sido de FIRA, las células somáticas han disminuido, los minutos de reductasa se han elevado y sobre todo, bueno, los parámetros de grasa y proteína han sido cada vez mejores. Actualmente estamos desplazando como 1.300.000 litros al mes. Estamos trabajando en un proyecto junto con la empresa Soriana, ¿sí? Ofreciendo ahí pues nuestro producto. Eso es lo que nosotros buscamos. Y creo que estamos en el camino correcto porque yo creo que a nivel nacional podemos hacer el kilo de carne más barato que en cualquier parte del mundo. Los becerros y las terneras que he comprado, que vienen dentro del programa de FIRA, me engordan más rápido. Me sale la carne de mejor color. Yo FIRA, mis respetos, a todos les digo que se arrimen a FIRA. Para mí el apoyo de FIRA significa bastante porque sin ellos, la verdad, yo estuviera estancado o ya hubiera desaparecido. Yo en lo personal les recomiendo el acercamiento a FIRA, tanto para buscar líneas de crédito como para el apoyo de tecnología.